La casa de antigüedades. Capítulo 33. Como el decurso de este cuento exige que nos familiaricemos de vez en cuando con ciertos detalles relacionados con la economía doméstica del señor Sampson Brass, y probablemente no se presente otro lugar más idóneo que este, el narrador tomará al amistoso lector de la mano y, saltando con él por los aires, y surcándolos a una mayor velocidad con la que viajaron don Cleofás Leandro Pérez Zambullo VII y su familiar, aterrizará con él en la acera de Bevis Marks. Los intrépidos aeronautas tomarán tierra delante de una casita oscura, la morada del señor Sampson Brass. De la ventana del salón de esta casa, que estaba tan pegada a la acera que los transeúntes rozaban a menudo el cristal con la manga de la chaqueta, limpiándolo de paso, pues estaba muy sucio, colgaba una cortina verde descolorida por el sol tan raída por sus largos servicios que parecía menos un medio para obstaculizar la visión de la habitacioncita oscura que para transparentar con exactitud lo que en ella acontecía. Aunque no había gran cosa que contemplar. Una mesa desvencijada, con montones de papel amarillento y desgastado a fuerza de llevarse en el bolsillo, ostensiblemente desplegado. Un par de sillas a cada lado de este mueble desvencijado. Un traicionero sillón viejo junto a la chimenea, cuyos brazos marchitos habían abrazado a muchos clientes y ayudado a exprimirlos en toda regla. Una caja de pelucas de segunda mano, usada como receptáculo para documentos sin legalizar, atestaciones y otros pequeños formularios jurídicos, en otro tiempo el único contenido de la cabeza que pertenecía a la peluca que pertenecía a la caja y que ahora se había refugiado en la misma caja. 2 o 3 libros corrientes de práctica forense. Un tintero, una polvera, una escobilla vieja para la ceniza, una alfombra raída que aún se aferraba desesperadamente a las tachuelas que la sujetaban al suelo. Tales eran, junto con el zócalo amarillo de la pared, el techo descolorido por el humo del tabaco, el polvo y las telarañas, los elementos decorativos más importantes del despacho del señor Sampson Brass. Pero todo esto pertenecía a la naturaleza muerta, al igual que la placa Brass, abogado, que relucía en la puerta, y el letrero primer piso, se alquila soltero, que estaba atado a la aldaba. El despacho solía contener 2 ejemplares de naturaleza animada, que vienen más a cuento nuestro y que tendrán para el lector un interés más vivo. Uno de ellos era el señor Brass, que ya ha hecho acto de presencia en estas páginas. El otro, su empleada, asistenta, casera, secretaria, maquinadora confidencial, consejera, intrigante y hábil incrementadora de la cuenta de gastos. La señorita Brass, una especie de amazona de la jurisprudencia, de quien no está de más ofrecer una sucinta descripción. La señorita Sadie Brass era una dama de 35 años aproximadamente, de figura chupada y huesuda. Tenía un aire enérgico que no solo reprimía las emociones más dulces del amor y mantenía a los admiradores a distancia, sino que inspiraba un sentimiento afín al terror en los pechos de los extraños que tenían la felicidad de acercarse a ella. De cara era asombrosamente parecida a su hermano, Sampson, hasta tal punto que si la modestia virginal y la gentil feminidad de la señorita Brass le hubieran permitido ponerse la ropa de su hermano y sentarse a su lado, a modo de chanza, hasta el más viejo amigo de la familia le habría resultado difícil determinar quién era Sampson y quién Sadie, habida cuenta, además, de que la dama exhibía sobre el labio superior ciertas rojeces que, unidas a la impresión producida por la indumentaria, podrían haberse confundido fácilmente con un bigote. Sin embargo, estas no eran, con toda probabilidad, sino las pestañas que se habían equivocado de lugar, ya que los ojos de la señorita Brass estaban completamente libres de cualquier impertinencia natural de semejante índole. La tez de la señorita Brass era cetrina de un cetrino más bien sucio, hay que señalar, pero este matiz se veía agradablemente aliviado por el saludable brillo que cubría la punta de su nariz al reír. Su voz era impresionante, profunda y rica en calidad, y, una vez oída, no se la podía olvidar con facilidad.
Su vestimenta habitual consistía en un sayal verde, de color no distinto al de la cortina de la ventana, ajustado al talle y terminado en el cuello, donde un botón particularmente grande y macizo lo cerraba por detrás. Convencida, a no dudarlo, de que la sencillez era el alma de la elegancia, la señorita Brass no llevaba collares ni pañuelos, salvo en la cabeza, que iba invariablemente adornada con un pañuelo de gasa marrón, como el ala del vampiro de la fábula, y que, retorcido de la forma más inimaginable, constituía un tocado fácil y gracioso. Así era la señorita Brass físicamente. En lo mental, poseía un carácter fuerte y vigoroso. Desde joven se había dedicado, con ardor poco común, al estudio del derecho, sin desperdiciar sus especulaciones en altos vuelos, que por lo demás son raros, seguía atentamente los vericuetos que trazan su camino. Tampoco se había limitado, como tantas personas de gran intelecto, a la sola teoría ni se había detenido en la utilidad práctica. Antes, al contrario, sabía extender documentos, copiar en limpio, rellenar formularios con suma exactitud y, en fin, tramitar cualquier asunto del despacho, incluso alisar una piel de pergamino o arreglar una pluma. Resulta difícil comprender cómo, en posesión de estos atractivos, seguía siendo la señorita Brass. Pero, ya fuera por haber endurecido el corazón frente a la humanidad, ya porque quienes pretendían cortejarla se veían disuadidos pensando que, al ser experta en derecho, conocía al dedillo los estatutos que regulan la violación de la promesa de matrimonio, lo cierto es que seguía en estado de celibato y todos los días ocupaba su silla frente a la de su hermano Samson. Y es igualmente cierto, dicho sea de pasada, que entre estas dos sillas muchas personas se habían venido abajo. Una mañana, el señor Samson Brass copiaba cierto procedimiento jurídico, hundiendo tenazmente la pluma en el papel, como si escribiera en el corazón mismo de la adversidad, mientras la señorita Sabji Brass preparaba su pluma para redactar una declaración jurada, que era su ocupación favorita. Ambos permanecieron sentados en silencio un buen rato hasta que la señorita Brass rompió el silencio de la siguiente manera. ¿Has terminado ya, Sammy? Preguntó, pues en sus labios suaves y femeninos el nombre de Samson se transformaba en Sammy, y todas las cosas se suavizaban de repente. No, contestó el hermano. Habría terminado si me hubieras ayudado en su debido momento. Ah, claro, por supuesto, exclamó la señorita Sally. Así que necesitas mi ayuda, ¿verdad? Por eso vas a contratar a un escribano. Voy a contratar a un escribano por gusto o por mi propio deseo, bribona provocadora, espetó el señor Brass llevándose la pluma a la boca y mirando con desdén a su hermana. ¿Por qué te sienta tan mal que quiera contratar a un escribano? Puede observarse en este punto, por si el hecho de llamar el señor Brass bribona a una dama pudiera ocasionar extrañeza o sorpresa, que estaba tan acostumbrado a tenerla a su lado, desempeñando una ocupación masculina que había acabado dirigiéndose a ella como si fuera un hombre. Sentimiento este, por lo demás, tan perfectamente recíproco que no solo el señor Brass llamaba a menudo bribona a la señorita Brass, e incluso ponía otro epíteto delante de bribona, sino que la propia señorita Brass consideraba este extremo algo natural y se impresionaba tan poco como si a otra dama la hubieran llamado ángel mío. ¿Por qué te sienta tan mal que quiera contratar a un empleado después de haber estado hablando de esto anoche durante más de 3 horas? El señor Brass sonrió de nuevo con la pluma en la boca, que parecía la cimera de un noble o un gentilhombre. ¿Es acaso culpa mía? Lo único que sé, se explicó la señorita Sabji con una sonrisa seca, pues nada le complacía tanto como irritar a su hermano, es que si todos y cada uno de tus clientes nos van a obligar a contratar a un escribano, lo necesiten o no, más te valdría dejar los negocios, darte de baja en el registro de abogados y presentar la liquidación cuanto antes. ¿Tenemos algún otro cliente como él?, preguntó Brass. ¿Tenemos algún otro cliente como él ahora? ¿Quieres contestarme a esto? ¿Qué quieres decir? ¿Con la misma cara?, preguntó a su vez la hermana. ¿Con la misma cara?
Se sonrió burlonamente Samson Brass, y alargó la mano para coger el libro de las asignaciones, que se puso a hojear deprisa. Mira aquí. Señor Daniel Kilp, señor Daniel Kilp, señor Daniel Kilp, por todas partes. ¿Debo aceptar o no a un escribano que él me recomienda diciendo, este es el hombre para usted? ¿Quieres que lo pierda todo, eh? La señorita Sabji no se dignó contestar. Esbozó una sonrisita y prosiguió su trabajo. Pero yo sé de qué se trata, reanudó Brass tras breve silencio. Tienes miedo de no poder seguir haciendo y deshaciendo a tu antojo, como estás acostumbrada. ¿Crees que no lo he adivinado? El negocio no funcionaría mucho tiempo sin mí, permíteme que te diga, replicó su hermana serenamente. No seas imbécil y no me provoques, Sammy, y céntrate en lo que estás haciendo. Samson Brass, que le tenía mucho miedo a su hermana, se inclinó cariacontecido sobre sus papeles para escuchar sin mirarla lo que ella tenía que decir. Si yo decidiera que no viene el escribano, por supuesto que no vendría. Lo sabes perfectamente, así que no digas tonterías. El señor Brass recibió esta observación con aumentada mansedumbre y solo observó, para sí mismo, que no le gustaba ese género de bromas y que la señorita Sabji sería una socia más simpática si se abstuviera de herirlo. Cumplido al que contestó la señorita Sabji diciendo que sentía un gusto especial por divertirse y que no tenía ninguna intención de prescindir de tal gratificación. Como, al parecer, el señor Brass no tenía ganas de seguir discutiendo, los dos se pusieron a escribir a gran velocidad y con ello terminó la discusión. Mientras escribían aplicadamente, la ventana se oscureció de repente, como si hubiera alguna persona impidiendo la entrada de la luz. El señor Brass y la señorita Sabji levantaron la vista para averiguar la causa y vieron que el marco superior era bajado diestramente desde fuera, tras lo cual Kilp asomó la cabeza. «¡Hola!», exclamó subido al alféizar de la ventana para escrutar el interior de la habitación. «¿Hay alguien en casa? ¿Hay aquí alguna mercancía del diablo? ¿Cómo se cotiza nuestro Brass, al alza o a la baja?» «Ja, ja, ja», se rió el abogado con afectado júbilo. «Qué bueno, señor Kilp». «Sí, muy bueno, de veras». «Qué excéntrico». «Ay, señor, qué humor tiene este hombre». «¿Es esta mi Sabji?», graznó el enano, comiéndose con los ojos a la bella señorita Brass. «¿No es la justicia misma, con la venda quitada y sin la espada y la balanza? ¿No es el brazo implacable de la ley? ¿No es la Virgen de Bevis?». «¡Qué ingenio tan torrencial!», exclamó Brass. «A fe mía que esto no se ha visto ni oído nunca». «Abra la puerta», solicitó Kilp. «Lo traigo conmigo. Un escribano para usted, Brass, un fénix de los ingenios, un as de oros. Dese prisa en abrir la puerta o algún abogado de por aquí cerca podría asomarse a la ventana y quitárselo ante sus narices, le advierto. Es muy probable que la pérdida del fénix de los escribanos, incluso a favor de un profesional de la competencia, no hubiera partido el corazón del señor Brass». Pero, fingiendo suma prontitud, se levantó de la silla, se dirigió a la puerta, volvió y presentó a su cliente, que traía de la mano nada menos que al señor Richard Swiveller. «Él aquí», exclamó Kilp, deteniéndose de golpe en la puerta y arrugando las cejas mientras miraba en dirección a la señorita Sabji. «He aquí la mujer con la que yo debería haberme casado, he aquí la bella Sara, he aquí la fémina que reúne todos los encantos de su sexo y ninguna de sus debilidades». «Ah, Sabji, Sabji». A esta efusión amorosa la señorita Brass respondió con un breve «¡Qué cargante!». «Dura como el metal del que toma el apellido», articuló Kilp. «¿Por qué no hace pequeñas monedas, derrite el metal y toma otro nombre?» «Basta de bobadas, señor Kilp, por favor», repuso la señorita Sabji con una sonrisa sombría. «No sé cómo no le da vergüenza delante de un joven desconocido». «El joven desconocido», replicó Kilp empujando a Dick, «es lo suficientemente sensible para comprender lo que digo».
no es otro que el señor Swiveller, mi íntimo amigo, caballero de buena familia con un futuro brillante, pero que, habiendo cometido una locura juvenil, accede durante cierto tiempo a desempeñar la humilde condición de escribano, humilde pero aquí sumamente envidiable. ¡Qué ambiente tan delicioso! Si el señor Kilp hablaba en sentido figurado y quería decir que el aire respirado por la señorita Sabji Brass quedaba dulcificado y refinado por tan exquisita criatura, tenía buenas razones para decir lo que decía. Pero si se refería al aire que se respiraba en el despacho del señor Brass en sentido literal, debía de tener un olfato muy peculiar, ya que la habitación olía cerrado y humedad, y, además de estar frecuentemente impregnada con un fuerte olor a prendas de vestir de segunda mano, compradas probablemente en Duke's Place y en Houndsditch, desprendía un desagradable tufo a ratas, ratones y moho. Alguna duda respecto a la susodicha delicia debió de albergar el señor Swiveller, pues rezongó un par de veces mientras miraba con incredulidad al enano, que sonreía. Señorita Sadie, agregó Kilp, el señor Swiveller, que en su práctica de la agricultura es experto en la siembra de avena silvestre, opina, muy juiciosamente, que es mejor la mitad de una rebanada de pan que nada. Y que alejarse del camino tortuoso es también mejor, por lo que acepta la oferta de su hermano. Brass, el señor Swiveller es todo suyo. Estoy muy contento, señor, expresó el señor Brass, muy contento de veras. El señor Swiveller tiene mucha suerte de contar con su amistad. Puede estar muy orgulloso de contar con la amistad del señor Kilp. Dick murmuró algo sobre que nunca había carecido de un amigo ni de una botella que ofrecerle, y también balbuceó su alusión favorita al ala de la amistad, que nunca muda de plumas como el ala de un pájaro. Pero sus facultades parecían concentradas en la contemplación de la señorita Sabji Brass, a la que lanzaba unas miradas de absoluto asombro, lo que hacía las delicias del enano. En cuanto a la divina señorita Sadie, se frotó las manos como hacen los hombres de negocios y empezó a pasear de un lado a otro del despacho con la pluma detrás de la oreja. Supongo, enunció el enano, volviéndose de repente hacia su amigo abogado, que el señor Swiveller asume sus obligaciones ahora mismo, ¿no? Es lunes por la mañana. Ahora mismo, señor, si tal es su deseo, por supuesto, contestó Brass. La señorita Sabji le enseñará derecho, el delicioso estudio del derecho, afirmó Kilp. Ella será su guía, su amiga, su compañera, su Blackstone 8, su coque disertando sobre Littleton 9, el vademecum del joven abogado. ¡Qué elocuencia!, exclamó Brass con aire abstraído y mirando al tejado de la casa de enfrente, con las manos en los bolsillos. ¡Qué torrencial flujo de lenguaje! ¡Qué bonito! En compañía de la señorita Sadie, prosiguió Kilp, y de las bellas ficciones del derecho, los días del señor Swiveller pasarán como minutos. Las encantadoras creaciones de los poetas John el Demandante y Richard el Demandado 10, cuando le abran sus primeras auroras, le abrirán al mismo tiempo un mundo nuevo que propiciará el ensanchamiento de su mente y la mejora de su corazón. ¡Oh, qué bonito, sublime incluso!, exclamó Brass. Un auténtico regalo para los oídos. ¿Dónde se sentará el señor Swiveller?, preguntó Kilp, observando el mobiliario de la habitación. ¿Qué dónde? Bueno, compraremos otra silla, contestó Brass. Señor, no habíamos pensado tener a un caballero con nosotros hasta que usted tuvo la amabilidad de sugerirlo. Como ve, nuestro despacho no es muy amplio. Buscaremos una silla de segunda mano, señor. Entretanto, si el señor Swiveller quiere ocupar mi asiento, y probar su mano haciendo una bonita copia de esta acta de expropiación, voy a estar fuera toda la mañana. Vámonos juntos, sugirió Kilp. Tengo un par de cosas que decirle sobre un asunto pendiente. ¿Puede dedicarme algún tiempo? Que si puedo dedicarle algún tiempo paseando con usted, señor. Está bromeando, señor, está bromeando conmigo, profirió el abogado, poniéndose el sombrero. Estoy listo, señor, completamente listo.
Extremadamente atareado debería estar yo si no tuviera tiempo para caminar con usted. Señor, no todo el mundo tiene la oportunidad de mejorarse a sí mismo conversando con el señor Kilp. El enano miró sarcásticamente a su parlanchín amigo, tosió levemente y se volvió para decir adiós a la señorita Sally. Después de una despedida muy galante, correspondida por otra muy fría y masculina por parte de ella, saludó con la cabeza a Dick Swiveller y se retiró con el abogado. Dick, sentado a la mesa del despacho, se hallaba en un estado de completa estupefacción. Contemplaba fijamente a la bella Sally como si fuera un animal curioso, único en su especie. Cuando el enano ya estaba en la calle, se subió al alféizar de la ventana y miró el interior del despacho con una mueca, como quien mira el interior de una jaula. Sally lo miró a su vez, pero sin dar muestras de reconocerlo. Y, mucho después de que Kilp hubiera desaparecido, Dick seguía contemplando fijamente a la señorita Sadie Brass, sin pensar en ninguna otra cosa, sin moverse de su sitio. Como la señorita Brass estuvo todo este tiempo enfrascada en la relación de gastos, no reparó en absoluto en Dick, sino que siguió garabateando con pluma firme, trazando los caracteres con evidente delicia y trabajando como una máquina de vapor. Allí estaba Dick, mirando alternativamente al sayal verde, al tocado marrón de la cabeza, a la cara, a la pluma veloz, en un estado de estúpida perplejidad, preguntándose cómo había acabado en compañía de aquel monstruo tan extraño y si era un sueño del que fuera a despertar alguna vez. Al final exhaló un profundo suspiro y, muy despacio, empezó a quitarse el sobretodo. El señor Swiveller plegó el sobretodo ceremoniosamente sin dejar de mirar a la señorita Sally. Luego se puso una chaqueta azul con doble fila de botones dorados, que originalmente le había servido para expediciones acuáticas y que se había traído aquella mañana para el eventual trabajo de oficina. Y, sin quitarle el ojo a la señorita Sally, se dejó caer en la silla del señor Brass. Pero entonces sufrió una recaída en el desaliento y, reposando la barbilla en la mano, abrió tanto los ojos que pareció imposible que pudiera cerrarlos en el resto de su vida. Cuando Dick hubo mirado tanto tiempo que ya no veía nada, apartó los ojos del bello objeto de su asombro, pasó las hojas del borrador que iba a copiar, mojó la pluma en el tintero y, por fin, y tras lentas intentonas, empezó a escribir. Pero no había escrito ni media docena de palabras cuando alargó la mano hacia el tintero para mojar de nuevo la pluma y levantó los ojos. Allí seguía el intolerable tocado marrón, el sayal verde. Allí estaba, en una palabra, la señorita Sadie Brass, ataviada con todos sus encantos y más tremenda que nunca. Esto ocurrió tantas veces que el señor Swiveller empezó a sentir gradualmente que un extraño influjo se apoderaba de él, un deseo terrible de aniquilar a Sadie Brass, un impulso misterioso de quitarle el paño de la cabeza y ver qué aspecto tenía sin él. Había una regla muy grande en la mesa. Una regla grande, negra, brillante. El señor Swiveller la cogió y empezó a rascarse la nariz con ella. Rascarse la nariz con la regla para agitarla con la mano e imprimirle evoluciones a la manera de un tomahawk se reveló una transición fácil y natural. En algunas de estas evoluciones, la regla pasó cerca de la cabeza de la señorita Sally. Los flecos deshilachados del tocado aleteaban con el aire agitado. De haberse acercado un centímetro más, el gran nudo marrón habría caído al suelo. Sin embargo, la soltera seguía trabajando sin darse cuenta de nada, sin levantar la vista. Aquellos ensayos aliviaron sobremanera a Dick. Escribiría con tenacidad hasta la desesperación, y luego cogería la regla y la agitaría rápidamente alrededor del tocado marrón con la intención de poder quitársela. ¿Por qué no retirar la regla y rascarse con ella la nariz cuando la señorita Sadie fuese a levantar los ojos y volver a las evoluciones atrevidas cuando viera que seguía absorta? Con estas divertidas cavilaciones, el señor Swiveller calmó sus agitados sentimientos hasta que su fijación con la regla se volvió menos feroz, y pudo así llegar a escribir media docena de líneas consecutivas sin recurrir a dicho objeto, lo que resultó una gran victoria.